What's up, Charles? Pues mira, esta vez me he decidido hacer un vídeo con voz. Para si alguien lo dudaba, sí, soy español. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo creo conveniente? Bueno, el hecho de que ya tenga 20 suscriptores me ha incitado a eso. Y creo, vale la pena, va. Vamos a hacer el primer vídeo con voz que se va a ver en este canal. Y lo que estáis viendo en pantalla es básicamente una de las ideas originales, uno de los organismos que creé para intentar conseguir hacer el ecosistema con 10. No solo me valía con que funcionara, sino que se adaptara a todo. Y hice muchos. Entonces, ¿qué más comentaré? Comentaré además sobre un poco la historia del ecosistema y del canal. Para empezar, la idea del canal un poco era ayudar a la gente, a ayudar a jugar a este juego. ¿Esto qué se debía? He visto a gente que hasta incluso tenía problemas con la opción de hacer adesina. No sé por qué, de make adesine. No sé por qué había gente que le costaba o no lo encontraba. Por eso hago tutoriales desde algo tan básico como se puede ver. Pero si hay gente que lo necesita, pues lo hago. No me importa ayudar y de esta manera pues puede disfrutar de este magnífico juego que yo desde siempre me lo he pasado genial. Otra de las cosas que podéis saber ha sido lo del hecho de poner dos textos. Esto se debía a que siempre he querido hacer... Como no sabía en qué idioma decantarme, español e inglés, porque soy de habla hispana, pero con inglés puede llegar a más gente. Entonces, como no sabía en qué decantarme, decidí hacer como el primer canal bilingüe que se podía ver. ¿Cómo? Pues básicamente poniendo textos en los dos lados. Esto a veces puede ser pesado o no, no lo sé. ¿Y esto por qué lo hice así? Si os propongo esta pregunta: si os ponéis una película en español subtitulada en inglés, ¿en qué idioma está la peli? Entonces, esa era un poco la razón. Si queréis que lo cambie y empiece a ponerle voz a los vídeos, decírmelo. O que doble los tutoriales hechos, o los de divulgación científica. Cuando puedas, quiero hacer un otro de divulgación que es hablando de la energía de activación. Por si a alguien le interesa. O si preferís que siga así, pues sigo así. Obviamente yo primero entonces subtitularé en inglés debajo de YouTube, o sea, con los subtítulos de YouTube. Sobre los gameplays quizás sí que sigo poniendo texto porque tengo muy poco a decir y a mí me gustan más como quedan. No sé, en esos casos la voz creo que sobra en mi caso, no hay mucho que decir. Entonces básicamente un poco esta era la idea: ayudar, enseñar lo que creo para que no solo quede en mi móvil, compartirlo y quizás hacer más famoso este juego porque a mí me parece una chulada. O sea, yo me enamoré desde el primer contacto. Ahora quiero hablar un poco del ecosistema. Esta idea se me ocurrió hace unos 2-3 años. Lo intenté por primera vez y no lo logré. Ahora lo quería volver a intentar desde cero y al final, después de 3 meses de trabajo, lo he logrado. Un ecosistema donde conviven 10 organismos totalmente distintos entre ellos, que tienen sus funciones, se alimentan de una manera u otra, totalmente distinto entre ellos. Además, también de aquí quiero hacer como unas 4 o 5 series, por decir una manera. La primera serie, serían tutorial de cómo crear tu ecosistema, porque yo esto no lo voy a dar, yo ya lo aviso, esto yo no lo doy. Me ha costado mucho, es el mío y me siento muy orgulloso. Por tanto, si alguien quiere, le ayudaré con otra vez tutoriales explicando todo lo que tiene que tener en cuenta para crear uno. Otro sería hablando sobre el cambio climático. Me he dado cuenta que podría explicar de alguna forma
para entenderlo de otra manera, con este juego. Sí, no estoy bromeando. O también sobre cosas de ecosistemas, sobre organismos que entran en otro ecosistema y se lo cargan, cosas así. ¿Qué más era? Ah, sí, también quiero hacer algo llamado Cleaning the Lab, limpiando el laboratorio. Porque ahora lo que estáis viendo son todos los ecosistemas, todas las pruebas que he estado haciendo, todos los organismos creados, todas las perfecciones, todo. Todo lo que estáis viendo, ya lo hay que ordenar y limpiar todo esto. Decir, vale, este me lo quiero quedar, esto fuera, esto lo elimino, bla, 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 bla. Y así sucesivamente. ¿Qué más había? También quiero explicar cada ecosistema, cada organismo por separado. Explicando un poco su historia y de pasada. Y creo que sería todo. Y tutoriales. Vale, sí, pues sí, estaría todo. Perfecto. Otra cosa, si necesitáis algo, yo os puedo ayudar tranquilamente sobre esto. Me pedís la ayuda, os contesto, o si eso, pues puedo intentar de hacer un vídeo explicándolo. Como última instancia, puedo, si queréis, puedo enviaros a la solución. No es mi intención. Tiene que ser ya muy... Bueno, ya la última de las opciones. No es el objetivo del canal. Pero esa opción está. Pero intentaré más bien ayudar a todo quien pueda. Vale, diciendo todo esto, si queréis que ahora hable en los gameplays o preferís solo en los tutoriales o que los doble, ya me lo diréis. Si alguien está interesado. El que esté interesado ya me lo dirá. Y ahora que viene el momento tan esperado. El momento en el cual os voy a enseñar mi ecosistema de 10 organismos.